Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Quien le habla es la licenciada Mónica Tamayo, como ya todos me conocen. Bueno, hoy vamos a hacer la práctica número 2. El tema de hoy es resistencia de un alambre. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Ayudarles a entender lo que es la resistencia eléctrica y cómo calcularla. Vamos a darle un pequeño concepto de lo que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Como vimos en la práctica anterior, que solamente los electrones son los únicos conductores. Bueno, normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentra a su paso. Mientras menor sea la resistencia, mayor será el orden existente en el micromundo de los electrones. Pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que además adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia de su paso. Bueno, ¿cómo calculamos la resistencia eléctrica? Ya, vamos a ver cómo la vamos a calcular. Para realizar el cálculo de la resistencia que ofrece un material, en este caso un alambre recto, al paso de la corriente eléctrica se utiliza la siguiente fórmula. Como vemos aquí esta fórmula, R es igual, como estamos viendo aquí la fórmula, que quiere decir que la R es la resistencia de un alambre conductor a una determinada temperatura, es directamente proporcional a su longitud. Como vemos aquí está la L es la longitud e inversamente proporcional a su área de sección transversal. Aquí tenemos su área. ¿Y cómo se hace? Se calcula multiplicando un valor llamado coeficiente de resistividad. Tenemos este símbolo de aquí que viene a ser el coeficiente de resistividad. ¿Ya? Este símbolo de aquí es el coeficiente de resistividad. Pero este símbolo es diferente para cada material, es de acuerdo al material. Como estamos trabajando con un alambre recto, entonces este es el símbolo de resistividad de acuerdo al alambre, porque es de acuerdo al material. Bueno, entonces tenemos que la resistencia es igual al coeficiente de resistividad por la longitud sobre su área. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos estas tres variables. Fíjense, con estas tres variables que tenemos aquí, vamos a poder calcular la resistencia. Ahora bien, si nosotros subimos la resistividad, ¿qué está pasando? Mire lo que pasa, aumenta su resistencia. ¿Se dan cuenta? Y si bajamos el coeficiente de resistividad, la resistencia, ¿ya? Subimos, volvemos a subir. Y mire cómo se hace el dibujo grumoso. El dibujo que estamos aquí, ve que está grumoso. ¿Por qué? Porque la resistencia ha subido, por lo cual se hace poroso, bastante poroso. Es decir, hace que los electrones circulen con menos fluido, ¿ya? Con menos fluido, con menos libertad. ¿Y cómo se da la resistividad? Como vemos, se da por unidad, tenemos aquí el signo de ohms por centímetro. Puede ser en metro también, pero si está en metro, todo tiene que estar en metro, la longitud y el área y la resistividad. Pero si se da en centímetros, las tres variables tienen que tener la misma unidad, es decir, centímetro o metro. ¿Ya? Al lado vamos a ver con la longitud. ¿Qué pasa si subimos la longitud?
vamos a poner ¿qué pasa si subimos la longitud? Mire lo que pasa, también sube la resistencia y vemos que el alambre creció, pero sigue igual de poroso. ¿Sí están viendo? Igual de poroso, solo que creció, pero igual sigue de poroso, o sea que igual no tiene mucho fluido para pasar los electrones. Esa se da, como les dije, se da en centímetros o se da en metros. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el área. Miren, si subimos el área, aquí vuelta es al revés. ¿Se dan cuenta? ¿Sí ven? Si subimos el área, la resistencia baja. Al momento que baja la resistencia, los electrones corren con más fluidez porque la resistencia ha bajado. En el momento que ha bajado la resistencia, ya los electrones corren con más fluidez. Pero ¿qué pasa cuando el área baja? Mire, cuando el área baja, ¿qué sucede? La resistencia sube. Aquí es al revés, ¿sí ve? Cuando el área baja, la resistencia sube. Aquí, como podemos ver en la parte superior, nos da siempre el valor de la resistencia. Mire que ha subido. ¿Ya? Y la resistencia, su unidad es el ohm, que es este símbolo que está ahí. Bueno, yo creo que con esta explicación ha quedado completamente claro que cómo podemos calcular la resistencia. Por las tres variables se puede calcular la resistencia. En conclusión, la resistencia depende de las tres variables para poderla calcular. Bueno chicos, esto ha sido por hoy y nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buenas tardes.